Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Recuerden que la finalidad de este programa es prevención en salud. Esto ni reemplaza una consulta médica, ni es un programa de naturismo, ni de medicina alternativa. Este es un programa donde tratamos todos los médicos que venimos a este espacio de hacer un proceso de orientación, de hacer un proceso de concientización de la necesidad que tenemos que ustedes como pacientes conozcan un poco más su cuerpo, la importancia de la consulta médica, la necesidad de los exámenes de laboratorio, el peligro de la automedicación y de una manera muy práctica y sencilla poder nosotros contarles lo que escribo en uno de mis libros, las 100 enfermedades más frecuentes. ¿Qué es lo que más estamos viendo nosotros? ¿Cómo se puede prevenir muchas de estas patologías? Y cómo hemos tratado de integrar dos aspectos importantes de la consulta médica que quitan más tiempo en el proceso de la consulta, pero que son necesarias. Uno es la parte nutricional y dos la parte emocional, la parte del alma, la parte psicoafectiva, las emociones de la persona. Por eso en nuestro programa del Día para tu Salud siempre tenemos un especialista en nutrición y siempre tenemos psicoterapeutas para hacer terapia del alma. Y tenemos un programa maravilloso que es un día para tu alma, porque sabemos que muchas personas necesitan de este tipo de terapias. Por eso hoy, y para mí con mucha satisfacción, vamos a tener como invitados a dos personas que se han dedicado a estas tareas. Uno en España y otro en Perú. Alex Filio Rojas y Alejandro Lorente, que nos acompaña de España y ha sido escritor de varios libros, uno de ellos Teatro de la Familia, protagonista de una vida sin dramas ni papelones. Y uno se preguntará, ¿qué papel juegan estas personas en ese proceso de la historia clínica? Y por eso quise invitar también al doctor Andrés Felipe Rosas, que es la persona que nos apoya en esa parte de la medicina integral en nuestro Parque de la Salud en Manizales y en Bogotá, donde tienen un programa de atención médica en Bogotá cada 20 días, y quiero que tengan el teléfono en Bogotá tantas personas que están en estos procesos de consulta integral, el 310-500-1254. A ellos yo quiero darles la bienvenida, y como es un tema realmente muy grande, muy integral, y son dos temas que uno complementa al otro, pero vamos a tratar de hacerlo muy didáctico y que ustedes entiendan ese contexto de estas profesiones con nuestra consulta médica y con la enfermedad. Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, doctor. Alex, lo quiero mucho, bienvenido. Gracias, doctor Rojas, y una vez más contento de estar en su programa. Y un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo en este momento en Perú, donde tenemos una gran sintonía a través de los programas de televisión y radiales que Alex Filio y toda su familia vienen llevando a cabo. Casualmente ustedes vienen de dar unas conferencias y hacer unos programas educativos muy interesantes en Perú. Alejandro, cuando usted habla del teatro de la familia, nosotros siempre en la historia clínica le preguntamos a las personas si es feliz o no, a qué le achaca lo que tiene, y de igual manera manejamos muy bien el contexto familiar. ¿Puede un proceso familiar tener un efecto tan grande que repercuta en el proceso de la enfermedad del paciente? Sí, porque como usted sabe, el estrés es un factor muy importante en todas las enfermedades, y una de las cosas que más estrés producen realmente es todo el tema de los mensajes que en la infancia nos da nuestra familia. Son mensajes que se basan en la lealtad al clan, que es algo que es base para la sociedad. La familia es la base de la sociedad, se basa en esta lealtad al clan. Entonces, si somos capaces de discernir qué mensajes de la familia, por ejemplo, el respeto, el agradecimiento, son mensajes muy importantes para una persona feliz y sana, y en cambio otros mensajes pues, de padres, digamos, tóxicos, que inculcan a sus hijos pensamientos nocivos, pensamientos que les llevan a tener una baja autoestima, todo eso va a incidir sin duda alguna en los procesos de enfermedad, en enfermedades autoinmunes y en las cargas. Yo lo desarrollo con un sistema de papelones, que son los que vamos adquiriendo, son papeles neuróticos que
asumimos en la infancia y que hacen que estemos luego relacionándonos con parejas tóxicas, en trabajos tóxicos, etcétera. Eso es bastante importante. El doctor Alejandro es especialista en medicina natural en Alemania, es coach en salud y en emociones, y desde hace muchos años viene usted investigando todo este tipo de terapias integrales en los pacientes, casualmente con varios de sus libros: La Vuelta al Cuerpo en 40 puntos, Tienes un minuto al día para mejorar tu salud, Los 3 pilares de la salud, Hemodieta, La Vuelta a tu perro en 30 puntos, Introducción práctica a la auriculoterapia, Sistema NOAC. Y uno ve cómo todo esto se contextualiza en el proceso de la enfermedad, pero las personas o los mismos profesionales de la salud dejan esto únicamente, no, que lo vea el psicólogo, que Claro. lo vea el psiquiatra. Para mí es el problema que la parte emocional tiene una parte corporal también, porque como usted bien sabe, si una persona tiene un sistema metabólico que no funciona bien, esto va a afectar las emociones. A veces puede una persona mejorar muchísimo sus condiciones psíquicas con una buena dieta, con una alimentación adecuada. Y en el caso inverso, una persona que tiene problemas corporales muchas veces tiene una depresión larvada, que es una depresión donde el cuerpo va sacando todo aquello que no saca el alma, lo saca el cuerpo en forma de enfermedad. Ok, vamos a ir a este corte comerciales porque es bien importante que ustedes empiecen a entender un poco el por qué yo trato de tener personas que interpretan y manejan todo ese proceso de las emociones, porque nosotros siempre integramos esa parte de la nutrición y de igual manera en la especialidad de la medicina china y de la medicina holística, integrativa, mal llamada alternativa, se pueden unir todo este conjunto de especialidades para hacer un proceso terapéutico. Y por eso quiero que entiendan el por qué nosotros tenemos un programa de salud que se llama Un Día para tu Salud. Y el que quiere ir a ese programa, a esa consulta, la consulta dura 12 horas. Y en 12 horas lo ve el especialista en nutrición, el especialista en emociones, el especialista en esta medicina integral y china, los especialistas en medicina ortodoxa y en cardiología y demás, y entre todos poder desarrollar un proceso terapéutico. Que se equivoque alguien de pronto, pero que 4 o 15 se equivoquen es mucho más difícil. Vamos a este corte comerciales. Otro de los aspectos importantes que tenemos que considerar nosotros, e insistiremos hasta que los medios de comunicaciones nos lo permitan estar en pantalla con todos ustedes, es insistir en la parte nutricional. Y miren este contraste. Alejandro es de España y él cuánto quisiera comerse una granadilla, no sé si muchos ni la conocen, he estado con europeos que muchos ni la conocen, y muchas frutas. Pero quienes tenemos la oportunidad de vivir en el trópico y en sitios donde hay tanto cultivo de alimentos como es Perú, pues uno se ufana de tener tanta alimentación y tantos recursos, y uno de mis libros es Cómo hacer de la cocina una farmacia. Y Alex lo ha utilizado, lo ha orientado y lo ha manejado con todo lo que ellos tienen en Perú para bien de la salud con la alimentación. ¿Cómo integran ustedes esa parte nutricional en la historia clínica y en el proceso terapéutico del paciente, Alex Fili? Bueno, doctor, primero que todo es importante saber valorar lo que comemos, o sea, comer para vivir, no vivir para comer, porque hoy en día hay mucha gente que no se preocupa o no le toma importancia al nutriente que nuestro cuerpo lo necesita. Muchas veces más le damos al placer, al sabor, pero más no a la calidad o a lo que nuestro cuerpo lo requiere, como los alimentos vivos que usted menciona en el libro. Entonces, y el ayuno, que es muy importante también, porque el hombre hoy en día, como dice, hay una frase muy importante: el hombre no muere, se mata. ¿Por qué? Porque está consumiendo tantas comidas cargadas en grasas,
en toxinas, en tóxicos, como hablamos hoy en la conferencia, del azúcar y tantas malas combinaciones como esos postrecillos. Y todo eso va acabando a la enfermedad. Y si uno no le toma importancia, con el tiempo, la enfermedad ya está, el cáncer y tantos problemas de salud, doctor. Andrés Felipe. Tenemos una pregunta en Facebook de doña Luz Dari. Ella dice, entonces yo he investigado y los miomas uterinos tienen que ver con las emociones guardadas con respecto a la madre o hijos. Y yo quiero ampliar esta pregunta de la televidente, porque ella dice, yo he investigado. Y tuve la oportunidad de estar en Argentina en un congreso de cáncer y no se habló de cáncer, se habló de todas esas situaciones, relación madre, hijo, padre, laboral, todo ese contexto. En esto que usted habla, teatro de familia, en todos sus libros, usted insiste mucho en esa parte emocional, usted es coach, usted da conferencias por todo el mundo hablando de toda esa parte de nuestro ser interior. ¿Tiene esta pregunta realmente relación con todo ese aspecto de la enfermedad? Yo creo que tiene mucho sentido esa pregunta. Lo que no creo es que una afección tenga que ver siempre con una emoción previa determinada y única. Yo creo que hay muchas traducciones. Hay una serie de situaciones recurrentes, como por ejemplo una mala relación con el padre, la pérdida, los duelos enquistados, duelos que no se pueden superar o que parece que no se pueden superar. Y todo eso, pues yo lo he visto en miles de pacientes que había una relación con enfermedades que luego tenía el paciente, como podían ser miomas o también cáncer de mama, etc. Ahora, lo que para mí es muy importante es dejar claro que las emociones es una parte fundamental, pero que también está la genética, también está la epigenética, todo el entorno en el que vivimos. Y para mí, en ese sentido, doctor, el entorno familiar es epigenético y puede alterar los genes de la persona y puede llevar a que una persona tenga una enfermedad, sin necesidad de traducir siempre en plan manual de traducción este shock, este trauma que tengo se va a traducir en esta enfermedad o en esta otra. Yo creo que es mucho más personalizable. Escuchaba ayer a mi hijo que viene de la universidad y él dice, papá, cada vez se habla más de la epigenética, cada vez se está interpretando más este aspecto en la historia clínica. ¿Cómo explicarle a las personas qué es eso de epigenética? Bueno, la epigenética, tenemos unos genes, tenemos un código genético que tiene que ver con nuestra familia, nuestros ancestros, pero luego tenemos, por ejemplo, una familia, pongamos una familia de Japón que se va a vivir a Estados Unidos y una familia de Estados Unidos que se va a vivir a Japón. Hay un tipo de alimentación diferente, hay mucha comida chatarra, como dicen aquí en Estados Unidos, en Japón se come mejor. Entonces, de repente, la familia japonesa, que tenía una serie de condiciones de salud bastante positivas, que no tenía demasiada recurrencia al cáncer, que la hipertensión no se daba en esa familia, de repente encontramos que al mudarse a Estados Unidos, a una zona donde la alimentación no es tan sana como la que tenían, empiezan a ver todas estas condiciones, empieza a haber obesidad que no existía antes. Todo eso es el entorno epigenético que va a transformarnos. Es la transmutación de la genética por los factores externos, que como bien dice el doctor, hay un peso, va a tener cada vez más peso afortunadamente, yo creo, en las universidades de medicina de todo el mundo. Tener en cuenta también, digamos, ya desde esa parte, una visión desde la medicina tradicional china, en esta pregunta relacionada a lo del útero, en esta tradición muy bonita describen al corazón y al útero como dos cuencos. Estos dos cuencos comienzan a recibir mucha información y realmente son vacíos. Y la medicina tradicional china dice que esta conexión es la directamente con el cielo, ¿sí? Llámese Dios, como lo quiera llamar cada persona. Lo que queremos decir en este caso es que lo que la persona, lo que la mujer comienza a sentir acá, en el corazón, se comienza a manifestar en el útero. Entonces, no es una línea, ¿sí?, que tal cosa nos lleva a tal otra, sino que es un contexto, ¿sí? La epigenética hace referencia al contexto, cómo me alimento, con quién vivo, qué tipo de emociones tengo, porque es algo que nosotros siempre recalcamos, es que el ser humano no es la rabia nada más, el ser humano no es un hígado graso, el ser humano no es un problema de familia, es un ser que está totalmente rodeado de un contexto y de varios cuerpos, emocional, físico, mental, y la interacción de todo esto junto con el contexto que llamamos epigenética es lo que nos lleva
a desarrollar lo que llamamos enfermedad o esa situación que llamamos enfermedad. Entonces es también la parte en qué momento y en qué parte comenzamos a hacer el tratamiento. No es solamente ir al cuerpo físico, es también comenzar a tratar esa parte emocional, pero también a comenzar a ver cómo se desarrolla dentro de su familia, dentro de su trabajo. Entonces aquí podemos ver en la imagen esa hélice que vemos a mano izquierda es los genes, es lo que trae nuestra información, que cómo nos va a quedar el color de los ojos, que la altura, que si somos del color del cabello, y lo que está alrededor, lo que sigue las bolitas son los factores, los hábitos, cómo me desarrollo, si soy mal geniado, qué como, cómo me comporto, lo de mi familia, y eso es lo que, digamos que esa suma de esas dos cositas es lo que me genera, ¿sí? El igual soy yo. Entonces es entender que hay un factor hereditario que viene de mis papás, de mi grupo cultural, de mi raza y un desarrollo donde yo estoy que también, digamos, incluye esa parte. Entonces es entender que el ser humano hay que tratarlo desde todos los factores y nosotros siempre recalcamos, cuando una persona enferma, enferma a toda su familia. Entonces es encontrar esa red de apoyo también dentro de los tratamientos. El ejercicio de la medicina pues, lo hacemos humanos, que también nos enfermamos, que también comemos, que también tenemos problemas y también nos equivocamos. Y yo digo, ¿por qué no tratar de interpretar todo ese proceso de la enfermedad desde un proceso integral? Sí, porque uno va en la calle y le dicen que me hago para tal cosa, me duele la cabeza, tengo y la gente, muchas de ustedes están buscando una pastica milagrosa. No existen. No existe una pasta milagrosa. A Alejandro le puede servir, a Alex otra. Pero el tema es qué hay detrás de ese dolor, de esa inflamación, de ese proceso patológico. Y a eso es lo que nosotros queremos que todos ustedes entiendan. Y por eso yo digo, cuando van a una consulta médica, donde vayan, lleven la chorreta de todo lo que sienten. Porque es que es tan difícil uno armar un diagnóstico con esta nueva teoría. Díganme una o dos cosas de las que tiene. Doctor, pero es que yo le iba a contar 15 más. No, dos. Y es imposible. Por eso somos humanos, estamos de pasaje por este mundo y el ego nos hace mucho daño y a veces no tenemos la suficiente tolerancia, ni paz, ni amor para ejercer nuestras propias profesiones. Ya regresamos. Doña Ivette Castillo nos pregunta en Facebook Live, muy bueno el tema emocional, y la pregunta, ¿por qué lo que uno siente en su interior se refleja en nuestro cuerpo? ¿Por qué lo que sentimos se puede reflejar en nuestro cuerpo? Porque no sabemos que lo sentimos, entonces el cuerpo busca salidas. Por ejemplo, una mujer, esto se da muchas veces, una mujer que no es capaz de decir que no, y que sufre maltrato, o que es una mamá gallina que está asumiendo toda la carga del hogar, etcétera, tiene una incapacidad de decir que no porque la han educado para que no sea capaz de decir que no. Entonces llega un momento que el cuerpo no puede más. Y esto sería un caso claro donde el cuerpo empieza a asumir una serie de enfermedades y lo va haciendo de forma gradual. Empieza de una forma que pueden ser dolores de cabeza. Yo he conocido, por ejemplo, a mujeres que agradecían la migraña porque era la única condición que les permitía estar tranquilas en la habitación a oscuras, sin hacer nada, ¿no? Entonces luego pasas a otro nivel y vas escalando en niveles. En el caso de las mujeres suele ser más progresivo y en el caso de los hombres pues es el típico infarto fulminante, ¿no? Que uno no puede más, no aguanta más, la hipertensión es tenaz y llega un momento en que se apaga. Yo creo que el cuerpo realmente, lo he visto también con enfermos de Alzheimer, donde eran personas que siempre a todo decían que sí y luego se vengaban de alguna manera a nivel inconsciente de todas esas condiciones, estando sencillamente enfermas, incluso sin poder entender aparentemente lo que les decían y con esa enfermedad, digamos, que se liberaban, por muy dura que fuera. Usted acaba de decir dos ejemplos, pues, además interpretados de una manera muy bonita en la práctica médica. El de la migraña. Entonces, sí, es que la migraña mejora en la oscuridad, pero usted hace una reflexión de esta enfermedad muy importante. Es cómo a través de la migraña me puedo esconder de la realidad del mundo. Exactamente.
Y eso que usted cuenta, pues yo no lo había pues leído y me parece que es muy lógico poder interpretar la situación de muchas personas, porque la migraña más la sufren más las mujeres, en un proceso de huida. Claro, la migraña me está salvando, o sea, digamos que el precio que pago por ese salvamento es muy elevado, es un dolor de cabeza impresionante, es estar totalmente fuera de la realidad, pero claro, me permite una meditación trascendental, estar sin poder moverme, no me puedo mover, tengo que estar a oscuras, tengo que estar sola, nadie me puede molestar, ni esos niños a los que quizá no he educado porque les he convertido en el centro de mi vida, en vez de ser yo el centro de mi vida. Y entonces de repente en la migraña esa yo soy el centro de mi vida por unos instantes, por unos días, por muy desagradable que sea. Es paradójico, pero yo esto lo he visto con algunos pacientes. Y el otro es el del infarto. Entonces ya no aguanto más y cierro el ciclo de mi vida y llevo mi cuerpo al proceso de un infarto para escapar de algo. Exactamente. En este caso serían dos ejemplos como muy claros de hombre y mujer. Evidentemente hay hombres también que tienen procesos de migraña y mujeres infartos. Pero sí es como muy la parte que decía el doctor de la medicina china, la mujer es mucho más yin, es mucho más receptiva, es un ser receptivo en general, aunque un hombre puede ser yin, una mujer yang, y el hombre es mucho más yang, mucho más explosivo, entonces también tiene más tendencia a la muerte explosiva. Normalmente cuando hay suicidios, la mujer no tiende a esa forma violenta de suicidarse, sino una forma mucho más recoleta, mucho más escondida, y el hombre es más de tirarse al tren, una forma una forma fulminante. Y como para complementar esa parte, entender que nosotros somos patrones de información y que muchas personas han hablado acerca del aura y todo este tipo de cuerpos que tenemos más allá de este cuerpo físico que podemos tocar y ver, y es entender que este cuerpo que llamamos aura es un cuerpo electromagnético, es decir, tiene unas cargas específicas y que hay unos cuerpos más sutiles y que la información que nos entra ahí se nos manifiesta en nuestro cuerpo, e igual lo que nosotros sentimos que es información, nuestro cuerpo comienza a traducirlo. Entonces es entender que a veces un dolor de cabeza, que un dolor de rodillas, algún síntoma, no necesariamente puede ser con la parte emocional, ya lo habíamos hablado, pero hay que entender que a veces es una señal de alarma, es ese bombillito que se prende que nos dice que de pronto tendremos que mejorar en algún aspecto de nuestra vida, ya sea en nuestro contexto, ya sea en nuestra alimentación, ya sea en la forma de relacionarnos, pero hay que entender que ese síntoma es una señal de alarma para entrar a evaluar qué es lo que estamos viviendo. Yo creo que Lina me pase una imagen que nos habla de ciertos pilares importantes que pueden cambiar, que pueden interactuar con el proceso de la vida. Llámese enfermedad, llámese síntomas, como sea. Y cómo esto, Alex, que es lo que ustedes manejan también en el Perú, ese acompañamiento desde la nutrición, desde esa histórica parte que ustedes tienen de los indígenas, y que conservan como complemento terapéutico en la parte nutricional. Doctor, es un factor importante el alimento que nosotros consumamos diario, debido a que el alimento es primordial. Si nosotros hacemos un buen balance nutricional, tanto de los minerales, como vemos en el tablero, minerales como el magnesio, por ejemplo, que los alimentos claves, como un producto muy conocido aquí en Colombia, el Vitamin, contiene el amaranto y la fórmula. Es importante el balance, las vitaminas, la alimentación, que es clave en la persona, porque muchas veces no estamos siendo conscientes de lo que comemos, y eso tenemos que tomar más en consideración para que nuestro cuerpo tenga una buena calidad de vida y no enferme. Cómo preparamos nuestros alimentos también, doctor, eso es importante. Y también el hecho de la biología, nosotros cómo estamos en el factor nutricional. Por ejemplo, la leche materna, que es importante el amamantar. Las madres que no deben suplir con otras fórmulas los alimentos y darle, porque es el alimento clave en el niño, en el desarrollo del niño, como el omega 3. Asimismo, también en Perú se conoce un producto o un alimento muy importante como es la maca, aquí la kiwicha, es un alimento, por ejemplo, el magnesio o los antioxidantes que contiene el amaranto, doctor. La quinoa, un alimento que, sin embargo, antes era el arroz del Inca y hoy en día es un plato importante en los astronautas, hasta en la NASA se consume porque tiene niacina, minerales, vitaminas, antioxidantes y todo lo que nuestro cuerpo requiere para no enfermar.
Entonces, ustedes se preguntarán, ¿y dónde quedó entonces el resto de síntomas? Hemos caído en la práctica médica de tratar síntomas y muy bien nos enseñaron a manejar un proceso de tos, de diarrea, de alergia, de fiebre y demás. Ustedes les dan fiebre y todo el mundo se va y compra un antipirético. Y entonces cada síntoma tiene un proceso de origen que se debe analizar en la historia clínica desde la parte familiar, laboral, emocional y demás. Estos ejemplos que nos daba ahora el doctor Alejandro con el infarto, con la migraña y con todas estas otras patologías, debe ser una reflexión para todos nosotros. Allá en sus casas, ¿qué encuentro? ¿Qué puedo analizar yo de este proceso patológico que estoy haciendo? O del proceso emocional del paciente que dice me quiero suicidar o me quiero alejar del mundo. Y entonces creemos que con un medicamento antidepresivo vamos a manejar esto. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que mientras no cuadremos esas partes emocionales, mientras yo no tenga ese encuentro conmigo mismo, que es uno de los libros que el doctor Alejandro ha escrito, es muy difícil que esta máquina funcione. De lo contrario dependerá de medicamentos, de pasticas. Y a veces la cura la tenemos nosotros mismos. Vamos a este corte de comerciales. Cuando nosotros tocamos términos en nuestros programas como medicina integrativa, medicina holística, esa medicina que analiza al paciente en un contexto general, estamos viendo al paciente desde muchos aspectos. Por eso nosotros siempre en nuestros parques de la salud tenemos especialistas en medicina china, como el doctor David Cubillos en Dos Quebradas y el doctor Andrés Felipe Rosas en Manizales, porque tratamos de hacer un análisis desde lo que nos enseñaron a nosotros en la medicina ortodoxa, que es la embriología de las capas embrionarias, que los chinos le dan otros nombres, pero que en conjunto estamos hablando de lo mismo. Muchas personas cuando nos oyen hablar de medicina china creen que estamos hablando de cosas extraterrestres y estamos hablando de cosas esotéricas y demás, pero tienen que remontarse a las historias de premios reconocidos a nivel internacional y premios Nobel, donde se ha cada vez investigado y demostrado que estos puntos que se utilizan en la medicina china obviamente son cosas que tienen que ver con la neuroanatomía y la fisiología. Yo quiero que veamos unas imágenes de uno de los libros que tiene el doctor Alejandro, que dice La vuelta al cuerpo en 40 puntos. ¿Por qué ustedes empiezan a investigar en conjunto con más médicos, doctor Alejandro Lorente, este tema en el proceso terapéutico del paciente? Bueno, yo entré en la medicina china por una cuestión de necesidad propia, ¿no? Yo tenía que andar, estuve mucho tiempo estuve a punto de perder un pie y estuve mucho tiempo sin poder andar. Y entonces yo entré en la medicina china como un observador escéptico. Yo no entré desde una perspectiva esotérica, yo tenía una necesidad muy concreta de poder moverme, había sido deportista, a los 19 años, como dije, no podía ya andar casi. Y el recorrido de los meridianos que vemos aquí en la imagen son los canales energéticos del cuerpo, que luego, por cierto, los occidentales, la medicina occidental, lo ha convertido en lo que serían los puntos de gatillo, que en un 90% tienen un efecto neuroendocrino, en un 90% coinciden con los puntos de la medicina china. Entonces yo puse un extraterrestre como imagen para mostrar todos estos recorridos y los puntos, porque a mucha gente le suena, no solo a chino, sino que le suena a costa de extraterrestres. Entonces dije, bueno, vamos a poner un extraterrestre. Y es un vídeo que se ha visto bastante y que daba un apoyo a los cursos míos de medicina china y también a los seminarios y a lo que sería el libro La vuelta al cuerpo en 40 puntos, que por cierto ha sido un libro que yo lo escribí con un ánimo divulgativo, pero muy sencillo. Yo lo escribí como para mi hijo, que entonces tenía 8 años o 10 años y luego pues ya lleva como 15, 16 ediciones y lo compran mucho los estudiantes de medicina china,
que muchas veces no entienden esos conceptos chinos, porque cuando los miramos desde el punto de vista occidental nos llevan a la confusión. Y sin embargo la medicina china tiene una gran claridad. Evidentemente en mi esfuerzo por la medicina integrativa, que en eso estamos de acuerdo todos los aquí presentes, intento también que no haya que traducir de forma sistemática todo lo que los chinos han mostrado, esa interpretación de las 3 capas del blastodermo, embriológicas, etc. Yo creo que hay muchas verdades que son realmente radicales. Una vez, por ejemplo, un médico guatemalteco en un curso que di ahí de medicina china, yo tuve un problema estomacal muy fuerte, un cólico, y me hizo un masaje en el brazo que había aprendido de una mujer indígena maya, y esta mujer al final le resulta que estaba aplicando una técnica idéntica a los chinos, o sea que la humanidad a lo largo de la historia ha desarrollado técnicas a veces paralelas en diferentes sitios, y eso es lo hermoso también. Se trata de no dar validez a todo, como tampoco habría que dar validez a todo lo que la medicina convencional ha creado, porque muchas cosas se van cambiando con el tiempo, los paradigmas médicos van cambiando, y ahora estamos con el paradigma que hablábamos de la epigenética, por ejemplo, ¿no? Esto es un paradigma nuevo que va a alterar mucho la forma de estudiar la medicina también. Entonces, para mí es un todo lo que cura es medicina, todo lo que cura, y me da igual que sea una hierba, que sea una forma de alimentarse, una forma de entender el mundo, una espiritualidad, una emoción, una liberación de la toxicidad emocional con la familia, todo es al final conduce al mismo término. Y como decía el doctor, lo que es bueno para uno no es tan efectivo para el otro, y lo importante es mirarlo desde la humildad y no desde la verdad absoluta, que en todas las especialidades hay esa tendencia a veces. Y ese concepto que acaba usted de expresar es de mucha humildad, porque medicina es toda la que cure. Finalmente, ¿qué queremos todos? Pues estar bien, estar aliviados. Si a mí me curó una planta, me hicieron la terapia o esto, a mí me da mucha tristeza cuando me he acercado a muchas universidades y nos hemos ofrecido. Nosotros somos aproximadamente 74 ya profesionales de la salud que estamos en nuestros parques de la salud, y yo he ido a decirles a varios decanos y rectores de universidades que queremos enseñarle a los estudiantes de medicina nutrición, que queremos que conozcan donde realmente nació la medicina y donde está la población del mundo, porque aquí en el occidente nos ufanamos de muchas cosas, pero es que el mundo está en el oriente, la población del mundo está allá en la China, en Rusia, en la India, en todos estos sectores donde está la historia de la vida, y donde estas prácticas de estos dibujitos que Alejandro mostraba en un marcianito y tal, nos llevan 5.000 años de ventaja. Es tan antiguo esto que no existía el metal, lo hacían con espina de peces, y ya se hablaba de esto. Ya después apareció la neuroanatomía, entonces nos hablaron de dermatomas, de metámeras y demás. Entonces nos muestran que el nervio ciático es desde acá y va hasta el dedo gordo, pero se conecta por la médula espinal hasta el cerebro. Entonces son puros canales, es lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. No, ¿cómo que usted se hace esa acupuntura o esa cosa de nutrición y demás, esas yerbaterías, esas brujerías? Y no es entrar en esa disonancia, ni pelea, ni demás. Es lo que acaba de decir Alejandro en medio de esa humildad que está diciendo. Medicina es todo lo que pueda curar. O quien no quiera estar aliviado. Perdónenme lo que yo voy a decir. Yo he atendido muchos colegas que han tenido las mejores especialidades de la medicina ortodoxa y finalmente terminan buscando eso que acaba de decir Alejandro, algo que me pueda ayudar. Y eso es lo que nosotros les contamos a ustedes acá. Este no es un programa de medicina alternativa, y lo quiero dejar muy claro, porque aquí yo traigo endocrinólogos, gastroenterólogos, cardiólogos, cirujanos, internistas y nutricionistas y demás. Este es un programa que les quiere decir a ustedes, mira, hay un abanico tan grande de ayudas terapéuticas que el cuerpo agradecería la que le pueda ayudar para estar bien de salud. Ya regresamos. Hay muchos libros y muchos investigadores, en este caso el doctor Alejandro, que nos cuentan cómo muchas situaciones emocionales se relacionan con diferentes patologías. Y vamos a ver una imagen donde ustedes más o menos, inclusive ojalá le puedan tomar foto a la pantalla,
para que entiendan, porque muchos procesos patológicos están directamente relacionados a esos estados emocionales. Por ejemplo, ahí vemos esta imagen, doctor Alejandro. Bueno, eso es mucho de la medicina china, ¿no? El enojo, la rabia que daña el hígado. Y es verdad que muchas veces te encuentras a personas que tienen problemas incluso de alergias, etcétera, que tienen una motivación, un origen en el hígado y que no son capaces de expresar esa emoción, ¿no? La tristeza y los pulmones. Una persona que tiene, por ejemplo, asma bronquial, evidentemente los factores externos pueden ayudar a tener esta condición, pero cuando alguien no es capaz, según los chinos sería el elemento metal, distanciarse del exterior, del medio ambiente, pues, y asume todo y se lo traga todo, pues es posible que tenga más tendencia asmática. Y cuando se libera de esa especie de incapacidad de expresar los sentimientos, mejora las condiciones asmáticas. Eso no quiere decir que no haya, volvemos a lo mismo, condicionamientos genéticos y epigenéticos. Tenemos también la angustia, cuando decimos un nudo en el estómago, todas esas expresiones del castellano y de todas las lenguas, en alemán tienen otras, en inglés otras, pero que son muy significativas, un nudo en la garganta, y estas personas tienen de repente problemas de tiroides, un nudo en el estómago, y tienen también problemas pues, de gastritis, etcétera, ¿no? Todo esto va a afectar también al corazón, el estrés excesivo, cuando una persona se siente incluso enamorada. Para los chinos, incluso las emociones demasiado buenas, las grandes alegrías son igual de tóxicas a veces o peligrosas que las grandes tristezas, porque a uno le toca la lotería y a veces uno se muere de alegría, ¿no? Entonces, el exceso de alegría para los chinos, el exceso no es bueno. Yo creo que es una gran enseñanza de esta cultura y de esta medicina milenaria, el entrar en un equilibrio, que no hay una traducción exacta para las cosas, cada persona tiene que encontrar su fórmula adecuada, pero desde el equilibrio vamos a estar en general mucho más sanos. Y es entender lo que decía el doctor Alejandro, que cada quien tiene su fórmula, ¿sí? Y cada quien tiene su fórmula porque cada persona tiene una historia de vida diferente. Y es entender que es cambiar ese concepto de historia clínica a historia de vida. Que sí hay patrones a veces que digamos que son muy fácil encontrarlos y volverlos a encontrar, pero hay que entender el origen de dónde viene eso que llamamos enfermedad, y es a partir de la historia de vida, que hay múltiples factores que desencadenan en un síntoma similar en varias personas, pero que el origen puede ser muy diferente. Y para complementar en la imagen, digamos que toda esa parte, recordar que también cada uno de esos tiene un opuesto y complementario, el yin y el yang. Digamos, del hígado es la vesícula biliar, entonces entender muchas veces que los mal genios que nos guardamos, las rabias que nos guardamos, se nos manifiestan con cálculos en la vesícula, que el pulmón trabaja también con el intestino grueso. Entonces a veces esas diarreas que tenemos de mucho tiempo que no podemos controlar, o muchas veces esas colitis, son también esas tristezas que no se expresan desde el pulmón, pero sí desde la parte del colon. Y así el riñón con la vejiga, y bueno, cada uno con su opuesto y complementario, es un tema muy amplio. Y aquí podemos ver en la imagen que hacen como una imagen de detectores de calor, de qué pasa cuando tengo enojo, cuando tengo miedo, cuando tengo felicidad, qué pasa con este tipo o qué está pasando en mi cuerpo. Y podemos ver que donde hay mayor, digamos, coloración roja es donde hay mayor flujo sanguíneo, digámoslo así. Y cuando estamos con depresión azul, sí, estamos fríos, cuando estamos tristes, cuando tenemos enojo que nos da dolores de cabeza. Eso en medicina china es un ascenso de yang del hígado, entonces nos puede comenzar a doler la cabeza. Cuando tenemos miedo, que sentimos esa palpitación en el corazón. Y pues es lo mismo, no es caer en la parte lineal, sino entender a partir de la historia de vida cuál es el origen y comenzar a hacer el mejor tratamiento para las personas. En Facebook, pues acabamos de responder una pregunta que es el estreñimiento, ¿qué parte tiene que ver desde la parte emocional? Y también la epilepsia. Bueno, el estreñimiento, antes lo comentaba con el doctor, me lo comentaba porque es cierto que las personas que tienden a acumular todo, van a tener también tendencia a acumular todas las toxinas y a acumular, digamos, algo que a nivel médico se puede ayudar con la hidroterapia de colon y con otras técnicas, con hierbas, etcétera, pero y esto va a ayudar también a que esa condición mental cambie, pero va a ser muy importante
pensar por qué quiero tener esta ropa guardada en el armario, por qué ese síndrome de Diógenes, qué miedo tengo a perder. El miedo a perder, el miedo a dar pasos en la vida, me va a acercar al estreñimiento y me va a acercar al sobrepeso. En cuanto a la epilepsia, me da la sensación de que tiene algo, o por lo menos lo he visto en muchos pacientes, evidentemente no se puede generalizar ni decir, y es un neurólogo el que tiene que asumir la responsabilidad de un caso de epilepsia, pero yo lo que he tratado en muchos epilépticos, que tenían su tratamiento evidentemente desde la medicina convencional, es una necesidad de liberarse de las ataduras, de un poco lo que se llamaba el baile de San Vito, ¿no? Que hay la tarantela. La tarantela era el baile que en Italia, en el sur de Italia, se realizaba con arañas. La tarantela es porque era para matar la araña, entonces era una música que todavía se escucha en el sur de Italia y en otras partes, donde se hacía una especie como de exorcismo a la epilepsia, ¿no? Y ya el hecho de la tarantela, el propio baile, que era con un baile convulsivo, tenía mucho que ver con la epilepsia. Yo tuve una vez una mujer, una paciente que traté con hipnosis, había tenido el fallecimiento de una hija hacía 20 años y no había superado el duelo. Eso es lo que se llama un duelo enquistado, porque aunque sea la persona más querida y una persona que no nos precede, sino que no nos antecede, sino que es posterior a nosotros, como puede ser un hijo, o sea, que cuando uno premuere al hijo es lo más duro que puede haber en la vida, y sin embargo una persona puede encontrar el sentido a aquella experiencia o no. Y esta mujer en el momento hipnótico, estaba en profunda hipnosis, entró en un ataque epiléptico, y bueno, fue bastante interesante cómo el propio proceso hipnótico le ayudó a quitarse el ataque, o sea, algo que en principio es incontrolable, y fue cuando encontró la paz con la hija. A la semana siguiente fue el aniversario de la hija, se encontró frente a la tumba de la hija después de 20 años y por vez primera no sintió pesar, no sintió tristeza y sintió mucho agradecimiento a la hija, y el caso es que desaparecieron los síntomas. Para mí son síntomas en ese caso, no siempre, claro. Alex, yo quiero agradecerle a usted por pensar siempre en nuestros programas, de traernos invitados, de transmitir Conexión Vital en Perú y difundir los programas y la enseñanza que ustedes pueden obtener a través de tantos procesos académicos para bien de la gente. Quiero que nos deje un mensaje final para despedir nuestro programa. Bueno, primero que todo, felicitar a todos los televidentes que siguen este hermoso programa educativo, cultural, que siempre estamos en Perú enganchados por Facebook, por las redes sociales. Doctor, felicitarte, y nuestra misión como terapeuta, yo como naturópata, es investigar cada día más para que el paciente tenga el acompañamiento con el profesional de la salud en equipo, tanto los nutricionistas, el médico, porque yo qué hago como naturópata si no tengo un médico que refiera un diagnóstico clínico importante. Entonces, para nosotros es nuestro trabajo, es nuestro deber como terapeuta investigar cada día más, como lo hicimos en Cuba con usted, y gracias por siempre apoyarnos y abrirnos las puertas aquí en su programa. Gracias, doctor Alejandro Lorente, muchas gracias y qué bueno tenerlo en este programa nuevamente. Ha sido un placer. Ya puedes conseguir la línea de medicamentos Dr. Rojas en Cali. Llama a nuestra distribuidora oficial al 323-288-3186. 323-288-3186. Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable.